Bien, tenemos hoy la ponencia, como sabéis, de John Juaristi. Y entonces a John Juaristi, pues lo conocéis seguro por mil lecturas. Sabéis que John Juaristi es catedrático de Filología Española. Inicialmente, él me corregirá si digo algo que no procede, inicialmente catedrático en la Universidad del País Vasco, luego en Nueva York, luego en Valencia. Ha sido director de la Biblioteca Nacional, ha sido director del Instituto Cervantes. Yo le he dado un vistazo a la biografía que se lee en la Wikipedia y lo que voy a decir tampoco sé si se corresponde o no con la realidad. Por si acaso voy a decir solo 2 o 3 pinceladas. Me llama la atención que John Juaristi tiene una personalidad típica si se examina la evolución política a lo largo de su vida. Parece que procede de una familia empresarial vasca del campo nacionalista. Según los datos que leí, pues ya de muy joven, a los 16 años, ingresa en la ETA. En la ETA nadie reconoce que haya realizado actividad terrorista alguna, pero sí actividades políticas, de relaciones con otras fuerzas. He leído que entra en la ETA tras la lectura de, ¿cómo es? Federico Krubig. Bueno, realmente eso pone en Wikipedia. Eso es lo que pone en Wikipedia, pero no es así. Bueno, mejor. Sí, o sea, Federico Krubig es Yo Sarrail de conocía a Yarza. Federico Krubig, sí, a Federico Krubig lo conocía. Sarrail de Yarza, la obra Baskonia. Bueno, Era su seudónimo, era Sarrail de Yarza. Sí. Él, cuando llega hacia el final del franquismo, abandona ETA, según la Wikipedia, abandona ETA, luego pasa por el Partido Comunista de Euskadi, luego pasa por el Partido Socialista de Euskadi. Bueno, o sea, va teniendo una evolución que le lleva a tener que escaparse del País Vasco, tiene amenazas, se viene para este otro territorio, de este otro territorio libre. Bueno, y empieza a tener una posición política, digamos, de corte liberal, más o menos, ¿no? Más o menos liberal. Bien, John Juaristi tiene una producción literaria francamente impresionante. Si yo pretendiera leeros la relación de sus obras, no podría hacerlo, porque es una relación larguísima. Digamos simplemente que él ha cultivado el ensayo, ha cultivado la poesía y ha cultivado la novela, o sea que es polifacético. Y bueno, y yo creo que no debo decir nada más, que no hace falta decir nada más para presentaros a John Juaristi. Lo que sí es evidente es que es una autoridad para hablarnos de la problemática del País Vasco y que, bueno, de todos nosotros, yo personalmente, agradecemos mucho que haya aceptado venir a compartir este rato con nosotros y creo que será muy útil. Cuando quieras, John. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, José Manuel. Y quiero hacer solamente un pequeño matiz, y es que la J de mi segundo apellido, de mi primer apellido, perdón, de Juaristi, se pronuncia J, Juaristi, John Juaristi. Es una contradicción fonética que tiene mucho que ver con el nacionalismo, porque mi nombre propio, John, es un nombre inventado por Sabino Arana, como tantos otros nombres neovascos y Sabino Arana era vizcaíno. En Vizcaya no hay el sonido de la J velar en euskera, en Guipúzcoa sí. En Guipúzcoa es Joseba Arregui, Jon Juaristi será mi nombre en guipuzcoano, etc. Pero en fin, yo la primera vez que vi eso de John Juaristi fue a un profesor mío de latín en la Universidad de Sevilla, cuando yo estaba en primero, y me llamó a la pizarra a traducir un texto de Salustio, creo que era, dijo John Juaristi. Y entonces yo dije, joder, qué fino. Y tal, me echó inmediatamente de clase, me expulsó de clase. Pero en fin. No, pues eso ya comprendo que resulta muy difícil esto de decir Jon Juaristi o Jon Juaristi o John Juaristi, pero en fin, John Juaristi en principio sería lo canónico, digamos, pero como quieras, no hay problema tampoco. Pero, bueno, pues muchas gracias. Sí, el riesgo de las Wikipedias y estas cosas es que lo amontonan todo, no hay una hilación demasiado lógica. Digamos que mi trayectoria ha sido bastante típica de mi generación en el País Vasco, de la generación por lo menos de lo que se llama el 68 en toda Europa, la generación del 68. Y efectivamente estuve en ETA con 16 años, era una ETA de estudiantes
que terminó un poco trágicamente con el asesinato de un guardia civil de Pardiñes y la muerte el día siguiente de Xavier Echevarrieta. En ese momento yo creo que todos nos descolgamos de ETA, los que seguíamos ahí, que éramos muy pocos en esa historia. Y dentro de ETA, que tuve a mi cargo casi exclusivamente, no se podría llamar terrorismo, aunque bueno, algo de terrorismo estético tiene. La relación con los carlistas, con los carduguistas. Los carduguistas en el año 68 quedaron muy irritados, digamos, por la expulsión de los jóvenes Borbón Parma después de un discurso de un mitin, mejor dicho, de Carlos Hugo de Borbón Parma en el Castro de Valvanera. Entonces nos pidieron a los de ETA asesoramiento militar. El más viejo de nosotros tenía en esos momentos 22 años y no había hecho la mili. O sea, realmente nosotros dijimos, bien, de acuerdo, pues a cambio, pues nos pudiese ayudar un poco con el parque, con casas, etcétera. No fue a ningún lado este asunto, pero cuando el duque de Parma, Carlos Hugo de Borbón Parma, entregó su archivo personal en el año 2003 al Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, donde está Pilar del Castillo, entonces de ministra, le dijo en el acto de entrega, dijo, no está aquí John Juaristi, dijo, lo Juaristi también, porque como Carlos Hugo era francés y estas cosas, y le dijo Pilar del Castillo, no, John Juaristi no está aquí, pertenece ya, digamos, a otro ministerio, está en exteriores con el Ministerio con el Instituto Cervantes. ¿Y de qué conoce usted a John Juaristi? Dijo. Y entonces Carlos Hugo, uy, lo que conspiramos en nuestro tiempo. O sea que, bien, es algo, cosas de recuerdos de juventud, sin más. Bueno, voy a intentar dividir, como son 45 minutos, me ha hecho José Manuel de lo que dispongo, voy a intentar dividir en 3 bloques, digamos, o pequeños bloques de 15 minutos para hablar de este tema tan estupendo del nacionalismo vasco, el liberalismo, la democracia, etcétera, etcétera. Voy a hacer un planteamiento histórico. Entonces, en el primer cuarto de hora, que intentaré ceñirme al tiempo que se me ha dado, hablaré del nacionalismo vasco de sus orígenes, desde mediados del siglo XIX, cuando todavía no existía el nacionalismo vasco como tal, hasta la guerra civil, española, obviamente, la de 1936-1939. El segundo bloque hablaré de la evolución del nacionalismo vasco, digamos, bajo el franquismo, hasta la transición entre 1939 y 1975. Y la última parte la dedicaré, digamos, a lo que ha pasado desde la transición aquí, dentro del nacionalismo vasco. En el siglo XIX no hay nacionalismo hasta los años finales, pero digamos, hay algún protonacionalista curioso. Por ejemplo, un señor que se llamaba Josep Agustín Chao, nacido en 1811 en Tardets, en el País Vasco francés, en el Vizcondado del Azul, y muerto en 1958 en Bayona. Un romántico francés muy típico de la generación de los 30, de 1830 en Francia, de la Francia alucinada de Louis-Philippe de Orleans, digamos, donde este hombre, Joseph Agustín Chao, discípulo de Nodier, escribió varios textos románticos, bueno, difícilmente clasificables, una especie de poesía en prosa, de leyendas, ¿no? Lo que se llamaba entonces la leyenda romántica como tal. Y sobre todo, para lo que nos interesa, escribió un libro que se publicó en Francia el año 36, en Bayona, que se llama Voyage en Navarre, Viaje a Navarra, durante la insurrección, dice él, de los vascos, durante la insurrección de los vascos en 1835. Bueno, efectivamente, Chao había pasado, digamos, al campo carlista desde Francia.
Era un intrigante terrible. A mi juicio era en realidad un doble agente que trabajaba tanto para los republicanos como para los legitimistas de la región, los Beaumont y los Belsunce, los legitimistas franceses. Entonces, en este libro, que tuvo una cierta audiencia en Francia en estos momentos, sobre todo gracias a los románticos franceses de París, sostiene la tesis de que los carlistas vascos no están luchando, digamos, por el trono y el altar, ni están luchando por la dinastía proscrita, están luchando por la independencia del País Vasco. Presenta, digamos, a los carlistas vascos como si fueran nacionalistas, independentistas vascos que están luchando por la independencia del País Vasco. Obviamente en aquel momento nadie luchaba por la independencia del País Vasco. Yo creo que Shao intenta forzar, digamos, una especie de maniobra curiosa que si hubiera tenido éxito habría podido llevar después de muchos y muy complejos pasos efectivamente a la independencia del País Vasco español, lo que habría supuesto, digamos, para los franceses la existencia de un gran navío, digamos, anclado en las costas de España, a través del cual introducir contrabando en España, que era realmente de lo que se trataba y a lo que interesaba, digamos, a los comerciantes y a los industriales franceses de la época de Louis-Philippe de Orleans y el saint-simonismo y toda esta historia. Lo identificaron incluso en Francia Joseph Agustín Shao como saint-simonista, como seguidor de las ideas de Saint-Simon. Pero realmente fue un conspirador, como digo, paid on both sides, como diría Joven, pagado en ambas partes, en los republicanos y en los legitimistas, que por cierto se pusieron de acuerdo en muchos casos para combatir contra Louis-Philippe de Orleans y lo que se llamó la monarquía de Julio, ¿no? En su momento. Shao estuvo algún tiempo en España, en Vitoria, a partir del año 54, cuando tuvo una bronca con los bonapartistas, con Luis Napoleón, etc. Entonces pasó a España, se asentó en Vitoria y en Vitoria hizo cierta amistad con el secretario el gobernador, del secretario de Gobernación de Vitoria, del gobierno civil, que era Francisco Navarro Villoslada, un personaje del que, bueno, históricamente supongo que le suena más. Fue jefe de la Comunión Tradicionalista a partir de 1875 hasta 1895, en que murió, y escribió una novela que es un ladrillo impresionante, pero que tuvo muchísimas ediciones en España hasta los años del franquismo. Se llama Amaya o los vascos en el siglo VIII. Una novela farragosísima, donde, digamos, aparece Shao, pero aparece Shao como el malo de la película. Es una especie, efectivamente, también en la novela, de conspirador. Es un judío que se hace pasar, digamos, por bizantino en unos casos y en otros casos por vasco, etc. Pero, en fin, Shao, su mérito fundamental consiste en haber creado la figura de Aitor. Aitor, y el nombre de Aitor, que se lo inventó Shao. Navarro Villoslada se lo robó para la novela, para Navarro Villoslada. Es una novela que trata sobre el tesoro de Aitor, etc. Pero bueno, realmente la novela de Navarro Villoslada ya se desvía un poco de este ultranacionalismo de Shao, que, como digo, era un ultranacionalismo absolutamente personal y autista. Ahora bien, en el sexenio pasa otra cosa que tiene más importancia, yo creo. Fernando Molina, que es un joven, ya no tan joven, pero vamos, un joven historiador del País Vasco, profesor de la Universidad del País Vasco, escribió una tesis doctoral en los años 80, finales de los 80, comienzos de los 90, una tesis doctoral que le había dirigido Fernando García de Cortázar, sobre la prensa republicana del sexenio democrático, entre 1869 y 1874. Entonces, con gran sorpresa por parte de Fernando, se encontró con que
todas las facciones del republicanismo español, desde los federalistas o demócratas de Pi Margall hasta los posibilistas de Castelar, en todos sus órganos de prensa, todos defendían de una forma entusiasta la independencia para el País Vasco, que se concediera la independencia al País Vasco. Exigían que se concediera la independencia al País Vasco, y esto lo hicieron desde el año 72 hasta el año 74, digamos, sistemáticamente. Es decir, desde el momento en que estalla la Tercera Guerra Carlista hasta el año 74. Obviamente en esos momentos tampoco existía ningún nacionalista vasco en el País Vasco. ¿Por qué los republicanos españoles en general entonces agitan esta idea de que hay que conceder la independencia, digamos, a los vascos? Pues por algo muy obvio, es decir, porque cada vez que España intenta, digamos, convertirse en un Estado liberal, digamos, los vascos, entre otros, también los catalanes, pero una buena mayoría de los vascos, se pone la boina roja o la blanca, según el caso, coge el fusil de chispa y sale a matar liberales al campo. Es decir, era la Tercera Guerra Carlista en España en esos momentos. Los republicanos parece que estaban bastante hartos y entonces comienzan a agitar por la independencia del País Vasco. Esta tesis de Fernando Molina se ha publicado después por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es una tesis que merece la pena ser leída. Se titula La tierra del martirio español, la tierra del martirio español, que es una frase de Galdós, uno de los episodios nacionales de Galdós, de Cartagena Sagunto, si no me equivoco. Y entonces se refiere obviamente al País Vasco, que es donde estaban muriendo los soldaditos de Quinta, digamos, en esos momentos luchando contra los carlistas. Estos son los precedentes, digamos, del nacionalismo vasco. Los nacionalistas no invocan, obviamente, los precedentes republicanos, esta especie de campaña republicana por la independencia de los vascos durante la Primera República, durante el sexenio, pero sí, sobre todo en el ámbito de lo que se llama la izquierda abertzale o la izquierda nacionalista, sí consideran a Shaw como uno de los precursores, aunque dan una interpretación de Shaw que obviamente yo creo que no corresponde a la realidad, como una especie de revolucionario socialista, utópico, etcétera, que ya habría tenido la intuición de que el País Vasco debía ser, digamos, un país independiente, una nación liberal o una nación republicana. Bueno, ¿cuándo aparece el nacionalismo vasco como tal? Pues esto supongo que todos ustedes lo saben. Entre el año 1892 y el año 1895, Sabino Arana-Goiri y su hermano Luis Arana-Goiri, mayor que él, ponen las bases del nacionalismo vasco contemporáneo. Eran ambos hijos de un naviero carlista, Santiago de Arana, que había sido una especie de gran cacique carlista de Abando, de la aldea o la anteiglesia aledaña a Bilbao, hoy totalmente asimilada por Bilbao, es como la parte, digamos, nueva de Bilbao, el ensanche de los años 70. Y entonces el padre de Sabino Arana y de Luis Arana-Goiri se había arruinado en la Tercera Guerra Carlista, digamos, con sus ayudas económicas, digamos, al campo del pretendiente de Carlos Borbón y Austria del Este. Conservó, digamos, algunas tierras y algunas pocas propiedades y murió pronto. Sus hijos estudiaron uno arquitectura en Madrid, después de haber pasado por los jesuitas en Villagarcía de Campos, Valladolid, y Sabino Arana había estudiado con Sabino, que era el menor de los hermanos Arana-Goiri, había estudiado con los jesuitas en Orduña como alumno interno, y después marchó, digamos, en el año 1880 a estudiar Derecho a Barcelona, pero no pisó, digamos, el aula. Elías Díaz me preguntó una vez, es que
Es curioso porque, claro, allí tuvo que estar Sabino en contacto con Durán y Bas y asistir a las lecciones de Durán y Bas sobre Ponsabigny y la Escuela Histórica del Derecho. Le dije, no, Elías, puedes olvidarte porque no piso, no piso una aula de Derecho nunca. Lo único que se sabe de Sabino Arana en esos años de vagancia en Barcelona es que leyó El liberalismo es pecado del padre Sardá y Salvany y que organizó la recepción de los restos de Valentín de Berriochoa, de un dominico vasco, digamos, martirizado en la Conchinchina, en Vietnam, en el puerto de Barcelona. Pero no hizo, al parecer, nada más. Sabino Arana contaba que, vuelto a Bilbao, sin ningún título en el bolsillo, obviamente, él se tenía en esos momentos, tenía unas preocupaciones políticas terribles. Decía, yo me consideraba un patriota, pero un patriota español. Entonces me interesó mucho, venía por supuesto del carlismo, pero me interesó mucho la escisión nocedalista, la escisión integrista. O sea, simpaticé, dice claramente, con los integristas, con los del siglo futuro, digamos, con Ramón Nocedal, etcétera. Dice, y si hubiera sido español, probablemente hoy sería integrista, pero como no soy español, soy otra cosa, soy nacionalista vasco. Es decir, un nacionalista vasco, obviamente con una simpatía terrible por el integrismo español. Cosa que en principio es bastante lógica y que explica en gran parte el deslizamiento ya en la época de Sabino Arana, pero después de un gradual, de lo que era el carlismo vasco, el carlointegrismo vasco hacia el nacionalismo vasco. ¿Por qué? Digamos, pues porque el integrismo consiste básicamente en la eliminación del lema tradicionalista Dios, patria y rey, del último de los elementos, del rey. En vez del rey, los integristas vascos reconstruyeron el lema Dios, patria y fueros. Esa fue durante poco tiempo, digamos, la bandera del integrismo vasco. Pero, claro, si uno quita el rey, se carga la patria. Es decir, dentro de la concepción tradicionalista de la política, rey y patria son la misma cuestión. La patria es el conjunto de las obligaciones que los antepasados de uno han contraído con la dinastía legítima. Si la dinastía legítima se borra de un plumazo, efectivamente se quedan en esos momentos los integristas un poco a verlas venir. Y la tentación es no solamente en el País Vasco, sino también en Cataluña, en Baleares, etcétera, apostar por las patrias de campanario, apostar, digamos, en vez de por la gran patria española, digamos, por la pequeña patria, ¿no? Por la patria de campanario. Esto sucede también en Baleares, por ejemplo, con un coetáneo estricto de Sabino Arana, que era Mosén Antonio Alcover. Hay otra serie de integristas catalanes donde sucede lo mismo, y Sabino Arana es quizá el caso más conocido y más ruidoso, ¿no? Es que crea, por tanto, este partido nacionalista vasco entre el año 1892 y el año 1895. Se le apunta a poca gente, realmente. Abren una sede en Bilbao, en el casco viejo de Bilbao, en la calle Correo, que es el primer Euskeldun Batzokia, le llama, el primer casino, diríamos, aunque las dos frases, las dos palabras de Euskeldun Batzokia son los dos neologismos inventados por el propio Sabino Arana. Esto querría decir algo así como casino vasco. Casino vasco. Entonces, bueno, tiene unos primeros 12 apóstoles, como dice la tradición aranista, ¿no? Hay una primera orla del Bachoqui de Bilbao, donde aparece Sabino Arana en el centro, en una fotografía busto y cabeza sin más, un vestido con el traje regional vasco, etcétera, y en un tamaño mayor al de los retratos del resto de los participantes de la orla. Son 12 señores, 12 amigos de Sabino Arana de Bilbao, eh, y algunos de ellos aparecen, la orla es de 1895, uno de ellos aparece vestido de mambí, aparece vestido con el traje de los insurrectos cubanos,
no con el rayadillo de los soldados españoles, ojo, sino con el traje de los insurrectos, con un sombrero de guano, con un sombrero de paja, con un machete en la mano y con la bandera cubana en la mano. Y otros que no se resignan, digamos, a vestirse de mambises, aparecen fumándose un habano, todos ellos, y con jipijapas. O sea que era una forma también de solidarizarse con los insurrectos cubanos por anti-españolismo. Bueno, esto era una carnavalada. Realmente, digamos, este nacionalismo inicial de Arana no iba a ninguna parte hasta que el año 1898 el naviero Ramón de la Sota y Llano, que era en esos momentos el presidente de una sociedad fuerista bilbaína bastante amplia, lo que se llama el centro vasco de Bilbao, y la sociedad o sociedad Euskal Herria, desembarcan en el PNV. Sería más exacto decir que Sota compra el Partido Nacionalista Vasco para una operación política que es luchar, tener, digamos, una plataforma política para luchar contra los aranceles canovistas de 1895. Porque al contrario de lo que sucede con el nacionalismo catalán desde sus orígenes, que es un nacionalismo marcadamente proteccionista, en el caso del País Vasco, el nacionalismo, y por influencia de Sota, es un nacionalismo en sus orígenes y durante bastante tiempo librecambista. Puesto que Sota es un naviero, sus intereses están enfrentados a los de los siderúrgicos vascos, a los industriales vascos, lo que se llamaba la piña en la época de Sabino Arana, y que era el conjunto de propietarios, grandes propietarios de las minas y de las siderurgias. Entonces, Sota imprime a su nueva criatura política, que se seguirá llamando el Partido Nacionalista Vasco. Se llamará el Partido Nacionalista Vasco, ojo, cuando hablamos en español, cuando nos referimos a él en español. Todavía hoy el nombre oficial del Partido Nacionalista Vasco es Eusko Alderdi Jeltzalea, que quiere decir Partido Vasco de Dios y las leyes viejas, de Dios y los fueros. O sea, quiere decir, el nombre en vasco, en vascuence del Partido Nacionalista Vasco, sigue conservando un poco, digamos, esta impronta del origen integrista del partido. Es decir, el lema que tiene en el fondo es este GEL. Generalmente cuando los nacionalistas hablan se refieren dicen, Partido Nacionalista, perdón, Eusko Alderdi Partido Vasco de GEL, no dicen Jangoikoata la guisarra o de Dios y las leyes viejas. Pero es esto, es así. O sea, quiero decir, sigue manteniendo el lema del integrismo dentro de su propia denominación en euskera. Bien, ¿qué va a suceder con este nuevo Partido Nacionalista Vasco de Sota? Bueno, pues en primer lugar que Sabino Arana se va del Partido Nacionalista. Sabino Arana, con un remordimiento terrible, porque ha sido, digamos, comprado por Sota, comprado con acciones de las minas que tenía Sota en Extremadura, en Almería, etc. Sabino Arana le entra un enorme remordimiento, se retira a la casa de la familia de su mujer, que era un caserío de Pedernales, que será donde morirá, y ahí espera que le vayan a buscar los disidentes de Sota, pero no le va a buscar nadie. Entonces, como no le va a buscar nadie, hace unas declaraciones terribles y extemporáneas en el año 1903, diciendo que se dispone a crear una Liga de Vascos españolista para, digamos, buscar la mayor felicidad posible de Vizcaya, dice, todavía no habla del País Vasco, dentro de España. Y tampoco le sigue ahí nadie y se muere poco después. Ahora, el aranismo sigue siendo una corriente minoritaria dentro del Partido Nacionalista Vasco hasta prácticamente la Guerra Civil. Hasta la Guerra Civil hay dos almas, diríamos, del Partido Nacionalista Vasco. Un alma aranista, radical, integrista en lo religioso, integrista también en lo político, profundamente antidemocrática y antiliberal. Y después está este otro sector de Sota y sus seguidores, que es un sector más pragmático,
A partir de los años 17 y 18 va a comenzar a llamarse no Partido Nacionalista Vasco, sino Comunión Nacionalista Vasca. Volverá a recuperar el nombre de Partido Nacionalista Vasco después, pero será, digamos, un partido que buscará, digamos, adaptarse en lo posible, digamos, al sistema liberal, digamos, español, ¿no? En esos momentos. Frente al otro grupo aranista o aberriano, que es como se le llama en su origen, la palabra aberri, que es otra invención de Sabino Arana. Aberri, Sabino Arana, el primer periódico que funda en Bilbao, es un semanario que él mismo llama Patria, pero le parecía, digamos, un pecado, y entonces cambia el nombre de Patria a Aberri, que sería algo así como ama herría, o pueblo, madre pueblo, o madre o matria, ¿no? En principio. Total, el pasado domingo de Resurrección, los nacionalistas vascos siguieron celebrando el Aberri Eguna, o Día de la Patria, digamos, que se denomina así todavía con el nombre que puso Sabino, que dio Sabino por patria. Los aberrianos llegan a los años 30, convertidos ya en una organización nueva, interna dentro del Partido Nacionalista Vasco, pero disidente al mismo tiempo, con organizaciones sectoriales que van desde organizaciones obreras, organizaciones de montañeros o juveniles, digamos, o paramilitares, para entendernos más claramente, organizaciones femeninas, etcétera, Emakunde, Eusko Mendigo y Saleak, etcétera, una serie y con una inspiración, digamos, ultranacionalista, que le llega tanto a través de Sabino Arana y de la tradición de Sabino Arana dentro del partido, mantenida por su hermano, por cierto, que vive hasta los años 40, su hermano Luis, y por la influencia de los irlandeses de Valera, es decir, por el Sinn Féin, por los irlandeses nacionalistas. El espejo en el que se miran estos aberrianos independentistas dentro del Partido Nacionalista Vasco es el nacionalismo irlandés de Valera, es decir, el nacionalismo radical. En la guerra civil de Valera contra Collins, contra el Estado Libre Irlandés, obviamente los aberrianos están colaborando además con los de Valera, ¿no? En la medida que pueden, porque es, como digo, un partido minoritario. ¿Qué pasa durante la Segunda República? Bueno, estas dos ramas del Partido Nacionalista llegan después de la dictadura de Primo de Rivera, en que han estado prohibidas, aunque han sido bastante toleradas en principio. Deciden unirse de nuevo para afrontar, digamos, la nueva etapa. Aparece un nuevo partido a la izquierda. Estos partidos, un partido republicano de izquierda, que se hace llamar desde el primer momento Acción Nacionalista Vasca. Es un nombre que se calca de los catalanes, de una acción nacionalista catalana, una acción republicana catalana, y se definen como vascos barogianos. Propugnan una Euskadi sin altares, son aconfesionales, etc. Y tienen alguna pequeña veleidad, digamos, obrerista, pero no son socialistas ni comunistas en estricto senso. Es decir, se acercan más a lo que podrían ser, digamos, los federalistas, lo que quedaba del federalismo en España, que era muy poco, que venía del viejo partido pimargaliano, partido de la izquierda republicana del 19, y de hecho los fundadores de Acción Nacionalista Vasca son los hijos del último presidente del Partido Federalista en el País Vasco, que se llamaba Ramón de Madariaga y que era el abogado de Unamuno. Ramón de Madariaga, los hijos de Ramón de Madariaga, Nicolás de Madariaga sobre todo, Ramón, crean el partido de Acción Nacionalista Vasca, que es un partido extraparlamentario hasta prácticamente el año 37, 38.
tiene algún concejal en Bilbao, algún teniente de alcalde en Bilbao, pero no tiene apenas, digamos, influencia en el País Vasco y en la política vasca durante la República. Como digo, hasta el año 38, que es cuando el gobierno republicano de Negrín rompe con el Partido Nacionalista Vasco y rompe con los catalanistas de Estat Libre, etcétera, y entonces incorpora, digamos, al gobierno de la República a un ministro del partido del Partido Socialista y de Unificación de Cataluña, o sea, del PSUC, a un comunista catalán, y a un miembro de Acción Nacionalista Vasca, que es un arquitecto de Bilbao, Tomás Bilbao Hospitalet, que había sido cónsul en Perpiñán y anteriormente, digamos, durante la campaña del norte, antes de la caída de Bilbao, había sido el consejero de Obras Públicas en el gobierno de Aguirre, director general de Obras Públicas. Bueno, obviamente, como ustedes saben, los nacionalistas vascos se incorporan tarde, digamos, a la defensa de la República. Se pasan, digamos, mareando la perdiz todo el verano del 36 y se deciden a entrar, digamos, a defender el bando, a defender la República, o sea, a entrar en el bando republicano, cuando por una maniobra de Prieto, las Cortes españolas deciden, las Cortes republicanas obviamente, concederles el Estatuto de Autonomía, que hasta entonces no se lo había concedido. Entonces, el 25 de octubre de 1936, las Cortes españolas conceden el Estatuto de Autonomía a los nacionalistas vascos, bueno, a los vascos, a cambio, obviamente, del compromiso de los nacionalistas vascos de incorporarse a la defensa de la República. Siguen esos 9 meses de la campaña del norte, a partir del 25 de octubre, en donde los nacionalistas van retrocediendo y los que van avanzando pues, son las brigadas de Navarra. Como decía, digamos, un viejo nacionalista de mi época, un catedrático de la Universidad del País Vasco y un gran lingüista vasco, que hizo la guerra en los batallones nacionalistas. Decía, bueno, nosotros retrocedíamos heroicamente. Digamos, los que avanzaban bajo las banderas del fascismo internacional, decía así muy irónicamente, digamos, eran unos muchachos navarros que hablaban mucho mejor el euskera que nosotros, porque venían todos étnicamente muchos más vascos que nosotros, que veníamos un poco de la Vizcaya y de la Guipúzcoa industrial, donde se habían perdido esas características étnicas, ¿no? Bien, con eso terminaría, diríamos, este primer ciclo del nacionalismo vasco desde sus orígenes, desde su comienzo en 1892 al 95, donde, diríamos, el Partido Nacionalista se va haciendo demócrata un poco a pesar suyo, ¿no? Diríamos. Tengan en cuenta que todavía la primera intervención del Partido Nacionalista Vasco en la política republicana es como parte del bloque católico y de la lucha, digamos, contra el artículo 26, la lucha por la confesionalidad del Estado. Y lo hacen junto a los carlistas y lo hacen junto a lo que quedaba de los integristas, obviamente, ¿no? Es el momento en que el canónigo Pildain, que era un poco la cabeza de esta coalición católica, presenta a José Antonio Aguirre, futuro lehendakari del gobierno vasco, digamos, como o con el español, ¿no? Es decir, utiliza además esa figura muy irlandesa, el líder católico agrario, digamos, español por excelencia, no dice vasco, pero con el español, ¿no? Dentro de las Cortes de la República. Pasamos a la segunda parte, digamos, ¿qué pasa después bajo el franquismo? ¿Qué hacen los nacionalistas? No hay resistencia nacionalista. Evidentemente, digamos, hasta los años 60, el nacionalismo es
digamos, es dentro de la política española, el nacionalismo vasco no pinta gran cosa. Es decir, no hay, las organizaciones clandestinas son pocas, poco numerosas y además inservibles. Prácticamente el gobierno vasco está en el exterior, separado también del gobierno de la República, haciendo un poco la guerra por su cuenta, puesto que no admite la autoridad del gobierno de la República. Hay que tener en cuenta que la rendición del ejército vasco, digamos, al franquismo en 1937 ha sido una rendición unilateral, sin contar para nada, digamos, con la autoridad republicana, con lo que no se contaba, por otra parte, digamos, tampoco los asturianos contaron con ella, digamos, en el 36 y en el 37. Y bueno, mantienen ese gobierno en el exilio, un gobierno itinerante. Hay un momento en que están en Estados Unidos, donde el Partido Nacionalista Vasco y los consejeros del Partido Nacionalista Vasco, empezando por Aguirre, colaboran con el Departamento de Estado y con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. La actividad es escasísima. El, esto, la influencia en la vida política dentro del País Vasco de España es prácticamente nula, y el nacionalismo se transmite, digamos, de padres a hijos en los ámbitos familiares. En los ámbitos familiares, sin más. Y con mucho cuidado y sin levantar mucho la voz para que no lo oigan los vecinos, porque, digamos, la derrota ha sido tan terrible que ya nadie se fía de nadie prácticamente en el País Vasco. Hasta que en 1859, con una fecha simbólica, que es la que sigue manejando los nacionalistas vascos como canónica, el 31 de julio de 1939, perdón, 59, día de San Ignacio, unos estudiantes en Bilbao, estudiantes guipuzcoanos, vizcaínos, etcétera, fundan una organización que se llama EKIN. EKIN quiere decir actuar, y que se considera el embrión de ETA, de lo que después ya en los años 60 va a ser Euskaditas Katasuna. ¿Qué pasa con esta primera ETA, con la ETA de los años 60? Y primero, ¿por qué aparece? A mí es una cosa que siempre me ha tenido muy, muy intrigado, digamos, ¿por qué aparece justo, digamos, una semana después del decreto de estabilización, de la ley de estabilización? Bueno, yo creo que aparece simplemente como un intento desesperado de frenar la evolución del régimen, la evolución por lo menos hacia no tanto hacia una democracia política, como hacia una situación más justa desde el punto de vista del reparto de la renta territorial. Cuando aparecen los planes de desarrollo y los pueblos de desarrollo, esto alarma muchísimo a los nacionalistas vascos y a los no nacionalistas vascos también en general, y a los vascos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque el motor económico del País Vasco es en esos momentos una industria ya en plena decadencia, una industria obsoleta, una siderurgia, digamos, que ha quedado, está en una crisis brutal. eh, eh, Fábricas y empresas de máquina y herramienta enormes, etcétera, pero todo esto ya no funciona, las empresas se van hundiendo progresivamente y con ellas arrastran, digamos, a una serie a un tejido de empresas ancilares que no estaban en manos, digamos, de lo que podía ser la alta burguesía vasca, la alta burguesía industrial o financiera, sino de familias que más o menos habían tenido algo que ver con el nacionalismo, muchas de ellas. Porque obviamente, digamos, el franquismo no persigue a muerte a los nacionalistas. El franquismo se limita a impedirles, digamos, irrumpir en el campo de lo político, pero les permite reconstruirse económicamente. Incluso las familias como la mía, por ejemplo, que habían sufrido exacciones muy fuertes y multas después de la guerra civil, se les permitía, bueno, volver a convertirse, digamos, en un grupo más bien ligado, digamos, al ladrillo, de arquitectos, constructores, etcétera,
y había una especie de clase media floreciente. De hecho, uno de los incentivos fuertes para ETA es digamos, la idea de volver a la edad dorada del País Vasco, a la Arcadia feliz del País Vasco. Pero la Arcadia feliz del País Vasco, para esa generación de los años 60 en ETA, no se situaba, digamos, en la Edad Media ni en la edad de la plenitud foral en el siglo XVI y XVII, sino en los años 40 del siglo XX, es decir, en la posguerra, donde los nacionalistas habían perdido la guerra, pero habían ganado la paz, digamos. ¿Por qué? Digamos, porque aparte de que Franco, como toda la derecha española de toda la vida, ha sido muy vasquista, era muy vasquista, y le encantaba el Athletic de Bilbao, y le encantaban los pelotaris vascos y estas cosas, como no se sabe, y veraneaba en San Sebastián. Aparte de esto, digamos, el País Vasco y Cataluña, es decir, las regiones industrializadas, eran las que mejor habían vivido en los años 40. Es decir, cuando todo el resto de España las veía un poco apuradas y pasando hambre. Sin embargo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, donde se invertía todo el ahorro español de la época, pues se vivía mejor que en el resto de España. Esta especie de ventaja, diríamos, económica relativa, obviamente, porque España en los 40 era pobre, frente a las otras regiones, había, digamos, había sedimentado, diríamos, en la mentalidad nacionalista. De tal forma que la idea de vamos a ver si encontramos una situación parecida, una situación donde podamos vivir de la misma forma. Y para eso hay que terminar con este proyecto de los polos de desarrollo, los planes de desarrollo. Hay que volver a salvar la industria vasca, hay que volver a salvar, digamos, la economía vasca. Esta es un poco la idea, y la única forma de llegar a eso era impedir el desarrollo del régimen o la apertura del régimen en este aspecto económico. De la política ya ni vamos a hablar. O sea, la generación del 68 en toda Europa, tanto en España como en Francia, etcétera, era absolutamente antidemócrata y ultra socialista o comunista. Haciendo, y en el caso de ETA, pues esto pasa en el curso de unos pocos años. En la primera generación o la primera promoción de ETA, los fundadores podían ser vagamente anticolonialistas. Antes has hablado de Federico Krüger. Federico Krüger nunca fue comunista, pero sí admiraba, digamos, al Mao de la guerra contra los japoneses, al Mao, digamos, nacionalista, al Mao antiimperialista de la guerra contra los japoneses. Y fue el que instiló de alguna forma un poco de maoísmo dentro de ETA. No fue decisivo. O sea, de hecho, ETA era ya una organización maoísta en el año 1968, cuando se producen los primeros, el primer asesinato de ETA, los primeros asesinatos de ETA, y obviamente la influencia fundamental era del maoísmo francés, como en toda la izquierda española de la época, ¿no? Bien, ¿qué sucede entonces en los últimos años del franquismo? Bueno, pues que ETA desplaza, diríamos, al Partido Nacionalista Vasco como el elemento fundamental, lo que podríamos decir una lucha, una resistencia contra el franquismo, pero en el año 69, apenas iniciada esa lucha armada abierta, ETA desaparece. ETA desaparece porque, digamos, los liberados de ETA, los militantes que estaban en la clandestinidad, etcétera, son detenidos en su totalidad, o en su práctica totalidad. Los dos que quedan fuera son los que organizan la sexta asamblea de ETA para romper con el nacionalismo y con esa vía emprendida hacia el terrorismo. Y durante 2 años ETA está ausente por completo. Son 2 años del franquismo tardío, está ausente del panorama político español. El Consejo de Guerra de Burgos contra los militantes de ETA, que se celebra en diciembre de 1970, por ejemplo, no tiene ni un solo abogado nacionalista, ni un solo abogado de ETA. Son abogados que vienen de la democracia cristiana, como Vandrés, como Gregorio Pérez Barba, etcétera, del Partido Socialista, o alguno del Partido Comunista, pero no hay ningún militante de ETA entre ellos, entre otras cosas porque ETA había desaparecido, esa ETA nacionalista. Esa ETA nacionalista se reconstruye, es una cosa a la que el Partido Nacionalista Vasco no le gusta hablar,
Pero el elemento fundamental en la reconstrucción de ETA entre los años 1970 y 1972 son las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. En esos momentos, digamos, el responsable de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco era un joven militante venezolano, que se llamaba Iñaki Anasagasti. Y se llama Iñaki Anasagasti. Iñaki Anasagasti pasaba prácticamente la mayor parte del año en Venezuela y no se ocupaba demasiado de las juventudes encomendadas a las juventudes de los militantes del Partido Nacionalista Vasco, las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, que con algunos antiguos residuales de la ETA nacionalista de los 60, que estaban en esos momentos en el exilio en Francia, reorganizan la ETA terrorista, digamos, la ETA militar. La primera operación es una operación del año 72, a comienzos del año 72, es el secuestro de un industrial de Eibar, que se llama Lorenzo Zavala, en el que, bueno, caen todos los secuestradores y los comandos de apoyo, pero eso sí significa un poco la reaparición de ETA. Y a partir de ese momento, del 72, hay una asíntota terrorista. Digamos, ETA emprende, digamos, una serie de acciones muy violentas, cada vez más violentas. Y en el año 73 consigue, digamos, con ayuda, digamos, exterior, fundamentalmente argelina en esos momentos para los entrenamientos, y cubana, y se profesionaliza. Es decir, algo que había sido, digamos, durante los años 60 no había sido nada, digamos, una pequeña organización de estudiantes. En los años 70 ya se convierte, digamos, en una organización terrorista bien entrenada en Argelia, bien entrenada en Cuba, etc. Llega la transición y reaparece el Partido Nacionalista Vasco en la transición. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco, que había tenido una vida lánguida, se había ido reconstruyendo poco a poco, digamos, en los cuadros, por lo menos durante los últimos años del franquismo, pero a comienzos de la transición tiene, digamos, un crecimiento terrible y además un refrendo ya en las elecciones de las constituyentes, etcétera, importante. ¿Por qué sucede esto? Pues una cosa muy sencilla. Es decir, pasa lo mismo o algo parecido a lo que pasó con el Partido Comunista y con las organizaciones de extrema izquierda respecto, digamos, del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el electorado español en las elecciones a Cortes Constituyentes no quiere volver a una situación de guerra civil. Entonces vota a los partidos aparentemente moderados. O sea, al Partido Socialista en el caso de la izquierda y al Partido Nacionalista Vasco en el caso de los nacionalistas vascos. Votan, digamos, la moderación. Sí, votan la libertad, pero la moderación. Y el Partido Nacionalista Vasco entonces se ve de repente, digamos, catapultado, digamos, a un primer plano de la escena política. El Partido Comunista había previsto esto. Había previsto, digamos, dado la falta de organización de ETA, que se había partido en varios grupos, en polimilis, milis, etcétera, etcétera, pensaba que había la posibilidad todavía de hacer un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Comunista de Euskadi, un poco a la italiana, una especie de compromiso histórico a la italiana, que podría servir incluso como modelo para un pacto del Partido Comunista con la Unión de Centro Democrático, o con la democracia cristiana. Pensaban en principio en términos de la democracia cristiana y no de UCD. Lo que pasa es que bueno, por medio de una cosa y otra estaba el Concilio Vaticano II, estaba la crisis de la Iglesia española, la crisis de la democracia cristiana, por otra parte, digamos, en España, y los que realmente llevan adelante el pacto de la transición pues son fuerzas políticas nuevas, la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español.
¿Qué hace ETA en esos momentos? ETA, viéndose totalmente apartada del poder, intenta crear, digamos, tarde y mal, una serie de plataformas políticas, primero Euskadiko Ezkerra, después Herri Batasuna, etcétera. Pero sobre todo lo que hace es redoblar claramente su acción terrorista y su acción violenta, ¿no? En los años 76 y 77, ETA deja bastante claro que no iba a ceder y que no iba a transigir con la democracia. Lo afirma claramente, digamos, nuestro problema no es España, una España democrática, una España dictatorial. Nosotros no somos españoles, siguen siendo fuertemente aranistas en su concepción de la nación. No somos españoles. Lo que queremos hacer aquí, digamos, es una nación vasca revolucionaria y, por tanto, digamos, no vamos a cejar en la lucha contra los españoles, contra el, España es un país opresor y es un país fascista. Entonces, empiezan a matar indiscriminadamente, no. O sea, van claramente, digamos, a por lo que son en esos momentos, en la fase de la transición, algunos políticos aperturistas de compromiso que están con el juancarlismo, pero que habían sido obviamente del bando vencedor en la guerra. Por ejemplo, ahora se presenta en Bilbao una biografía de Juan María Araluce Villar, diputado general de Guipúzcoa en el año 76, al que ETA mata inmediatamente, como al diputado general de Vizcaya, Augusto Unceta, pero sobre todo se dedican a matar carlistas. ¿Carlistas por qué? Digamos, porque el mundo rural vasco, el mundo étnicamente, diríamos, que podía haber dado, digamos, mayor apoyo al nacionalismo vasco, todavía está en parte en manos de los carlistas. Como recuerdan, digamos, son los carlistas los que han tomado Bilbao. En fin, entonces, mata carlistas como a Araluce Villar, mata carlistas como a José María Rizabalaga, que era el jefe de las Juventudes Carlistas de Ondarroa, gentes que hablaban euskera perfectamente, que además eran partidarios y que habían reclamado la devolución de los fueros y el concierto económico, etcétera. No tocan en ningún carlohuguista, curiosamente. O sea, el carlohuguismo que deriva en esos momentos hacia la izquierda, incluso hacia la extrema izquierda, lo dejan en paz. Parte del carlohuguismo lo irá absorbiendo Herri Batasuna e incluso ETA en los años posteriores. Y emprenden, por tanto, digamos, una guerra obviamente abierta contra la transición, contra el Estado democrático, contra el Estado de Derecho, etcétera. Bueno, yo creo que con esto faltaría decir qué pasa con el PNV en esa época. Bueno, pues el PNV templa gaitas. O sea, simplemente el PNV está empeñado, digamos, en construir la autonomía vasca en una forma favorable, digamos, y consolidando la hegemonía del nacionalismo vasco como tal. En este sentido, ETA le viene bien aquella frase de Arzayus un tanto cínica de unos mueven el árbol y otros recogen las nueces, pues viene a querer decir eso, o sea, es decir, ponen al Estado español ante la tesitura de que o se pacta con nosotros y se cede a nuestras exigencias o vienen estos. Con lo cual, digamos, gozan de una especie de esto patente de corso para hacer un poquito lo que les dé la gana. Hay un problema de orden constitucional, que esto tendríamos que hablar de él, pero después porque es muy complicado, que es la disposición adicional primera y el efecto de la disposición adicional primera, cuya importancia se está viendo ahora precisamente, con mucha más. Porque antes se tendría, digamos, a despreciar, decir, bueno, esto no es más que algo retórico, el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales, no quiere decir nada, sí quiere decir mucho, o sea, de entrada, ¿no? Digamos, es un elemento de legitimidad tradicional dentro de un corpus general de legitimidad racional, en términos weberianos, ¿no? Es decir, para entendernos, la disposición adicional primera recupera el antiguo régimen transformando los privilegios estamentales en privilegios territoriales. Entonces, es algo que al Partido Nacionalista Vasco le viene muy bien, obviamente le viene muy bien en la práctica.
la posibilidad de reclamar además como privilegio cualquier cosa, porque lo que se ha constitucionalizado ahí es un mito, el de los derechos históricos que no tienen ningún contenido, salvo los contenidos que reclamen los nacionalistas vascos según la coyuntura. Lo que está bastante claro, digamos, es que la disposición adicional primera es lo único que liga en estos momentos al Partido Nacionalista Vasco a la Constitución. El Partido Nacionalista Vasco seguirá siendo constitucionalista y no optará, digamos, por la independencia o por la separación de España, mientras tenga la disposición adicional primera. Y mientras la disposición adicional primera reconozca, digamos, la posibilidad de improvisar, digamos, cualquier tipo de reclamación o de privilegio entre el límite mínimo del estatuto y el límite utópico, inalcanzable y no deseable incluso de la independencia. Bueno, pues esto es lo que quería contarles en 45 minutos. No sé si ha sido un poco embrollado, pero que... Muchas gracias.